Buenas tardes, yo soy Ángela Suárez del Instituto de la Conversación y tengo hoy el honor de estar con una invitada muy especial que creo que ni siquiera necesita presentación. Hola Claudia, bienvenida, gracias por estar aquí en Palabras Pendientes. Gracias, Ángela. Me encanta el nombre de todo. Palabras pendientes. Tiene todo que ver además con la importancia de conversar y tener un instituto de la conversación. Wow, lo que necesitamos. Es un reto. Es un reto. Bueno, como les decía Claudia, Palacios casi que no necesita presentación, ha tenido una trayectoria impresionante en los medios, caleña, periodista, medios nacionales e internacionales, reconocida y galardonada con muchísimos premios, nominada a 2 premios Emmy, además empresaria y escritora. Ya llevas 4 libros, ¿no? 4 libros, sí, señora. Fantástico. Em, la conversación que nos convoca hoy aquí es el último libro que salió hace un par de semanas. Hola mami, ¿qué hubo mija? Ya desde el título yo siento que tiene todo que ver conmigo. Por ejemplo, me lo devoré en 2 días y me lo lloré casi entero. Creo que además estamos como en una época de la vida similar. Mi mamá tiene 89 años, entonces hay muchas cosas con las que me puedo relacionar muy fácilmente, pero estoy segura de que le está pasando a muchísimos lectores en este momento. Y creo además que fue un ejercicio muy bonito de integrar como muchas partes de lo que tú eres y de tu trayectoria profesional, porque se ve clarísimamente, digamos, el ejercicio periodístico. Hay un montón de datos, yo aprendí un montón, aprendí un término, a ver si me acuerdo, es como Anasognosis. anasognosis, Gnosia o anasognosia. anasognosia, que es como ese trastorno que le impide a una persona enferma como ser consciente de que está enferma Y empieza a negar que y empieza a negar. Y pues que es una situación complicada además para los cuidadores, para los familiares. Pero bueno, hay una cantidad de datos, hay cifras, la conversación está planteada en el marco de un fenómeno global que tú pones sobre la mesa y es el tema del envejecimiento, sobre todo en Colombia, que es un fenómeno demográfico que está ocurriendo muy rápidamente. Em, Hay una cantidad de enseñanzas y casi que un paso a paso y una guía para las familias y para los cuidadores. De otra parte, hay un lente muy feminista, que también es parte de tu trayectoria. Me sorprendió mucho que tu maestría en feminismo es relativamente reciente. Yo pensé que llevas trabajando en eso toda la vida. No, no, es la maestría en género de la Universidad de los Andes. Llevo como 10 años muy involucrada en ese tema, pero precisamente en algún momento dije, tengo que estudiar porque esto no es que porque soy mujer ya me la sé. Ajá. Entonces, por eso hice la maestría. Y entonces el libro exalta, digamos, además con mucha admiración y con mucho respeto, cómo tu mamá era una mujer luchadora y cómo lo sacó adelante y cómo les dio ejemplo de dignidad y de feminismo sin decir que lo era y cómo fue un ejemplo para ti en ese sentido. Y por último, pues es como una ventana a un momento muy, muy íntimo y muy vulnerable de la vida, donde se cruzan como temas de como el dolor, la frustración, la culpa, la ternura, con mucho, como con mucho candor, yo diría. Entonces esas 3 cosas del libro me parecieron muy, muy interesantes y la manera en la que los combinas. ¿Por qué decidiste escribir ese libro y cómo fue esa decisión? Bueno, Ángela, primero muchas gracias por haberlo leído con tanto detalle y por hacer este comentario que acabas de hacer, que me encanta saber cómo a la gente le va tocando el alma o la va llevando a tomar decisiones, leer este libro o mis libros o las cosas que yo hago, porque ese es mi propósito, ¿no? Poner a la gente, dar herramientas para poner a la gente a pensar. Entonces, cuando veo que eso se cumple, me siento muy agradecida. ¿Por qué decidí escribir este libro? Mira, yo, pues a mí me gusta escribir, yo ya he escrito 3 libros antes y cuando mi mamá muere, yo escribí una columna cuando mi mamá recién murió, yo escribo quincenalmente en El Tiempo y resulta que la semana en que mi mamá murió yo tenía que escribir columna, yo nunca faltaba a la columna, nunca, en 7, casi 8 años. Y entonces yo dije, pues tengo 2 opciones, es decir, no tengo cabeza para escribir nada o escribir de lo único que estaba en mi cabeza, en mi corazón en ese momento, que era pues que mi mamá acababa de morir. Y esa columna la titulé Mi mamá ha terminado de morir, mi madre ha terminado de morir. Y yo ya había escrito otra unos años antes
que se llamó Desear Desear la la muerte de muerte. la mamá. Cuando yo escribí ambas columnas, yo vi el impacto de eso en la gente, porque a mí me para todavía la gente a decirme muchas gracias, porque gracias a esa columna nosotros pudimos tener por primera vez en mi familia una conversación que yo no me atrevía a plantear. Gracias porque entonces yo ya no me siento culpable de tal cosa. Gracias porque sé que yo no estoy sola o solo viviendo esto que es tan doloroso. Entonces, para mí era claro que si yo escribía un libro sobre esto, pues iba a cumplir un propósito. No era simplemente contar una historia personal para hacer una catarsis como parte del duelo, sino que iba a servirle a la gente, que es algo que a mí me interesa mucho cuidar en todo lo que yo hago, al menos hacia el público. Pero yo no estaba segura de querer, porque no sabía cómo, qué estructura darle. Entonces yo empecé fue a trabajar en otro, o seguí trabajando en otro libro que tengo ahí entre el tintero y mi editor de Planeta, Andrés Grillo, me dijo, no, mira que esto le sirve mucho a la gente, es un tema muy actual, no sé qué. Entonces me dejó ahí como la espinita, pues pensando. Y yo dije, bueno, voy a ver si encuentro la manera de. Y la manera de fue que empiezo a hacer esas conversaciones, que empiezan con hola mami, y siempre la respuesta de mi mamá, que hubo mija. Y eso me permitió identificar esos momentos en los que cronológicamente yo iba a poder decirle a la gente cómo era ese proceso de deterioro de una persona con una demencia, en este caso el Alzheimer, pero para mí no era suficiente solamente eso, entonces yo dije, voy a hacer 3 entrevistas en profundidad, como con 3 aspectos complementarios, el del cuidador, con la directora y fundadora de la Fundación Familias Alzheimer, Claudia Barón, la perspectiva geriátrica, que todavía es una especialidad de la que hay muy pocos especialistas en Colombia, eh, porque para mí era importante es importante que hablemos de envejecimiento de una manera distinta como la hablamos. Entonces, la perspectiva geriátrica y también la perspectiva psiquiátrica y ya como de un panorama más amplio de lo que nos está pasando en Colombia, que es un país que envejece muy rápidamente, que ahí hay una oportunidad si la sabemos aprovechar y ustedes pues aquí en el instituto sí que lo tienen claro con las cosas que han hecho sobre longevidad saludable, economía plateada y demás, pero que si uno no tiene la conversación a tiempo, esa oportunidad no solamente se pierde, sino que se convierte en un problema para la sociedad y en unas vejeces pues muy duras e incluso miserables. Entonces yo dije, bueno, en este sentido vale la pena hacer el libro y me sirvió obviamente también a mí para organizar ideas, resignificar muchas cosas de mi relación con mi mamá, de lo que fue ese proceso de deterioro de ella. Pero sobre todo lo que quiero es eso, dar herramientas a la gente para que tenga oportunamente la conversación sobre algo a lo que no le podemos huir por más que queramos, envejecer, enfermarnos y morir. Y sin duda yo creo que el libro lo logra. Uno sí, como que se ve confrontado con esas preguntas y con esas conversaciones que tiene pendientes. Em, y hablando un poquito de eso, de lo que significa envejecer dignamente y de lo que nos hace falta como país y de las conversaciones que tenemos que tener en materia de política pública, que tú señalas que hay unos vacíos en las conversaciones que deberíamos tener al interior de nuestras familias y, y en general como sociedad, cuál es un poco tu mensaje frente al tema? Pues es que nos está cogiendo la tarde Mm. y de hecho ya nos cogió la tarde, porque nosotros somos una población que está envejeciendo muy rápidamente. Yo lo decía en el lanzamiento del libro, no quería bombardear a la gente con cifras y de todo lo que hay disponible me pareció que esta que voy a decir es tal vez una que le ayuda a uno como a tener perspectiva y sobre todo a entender la importancia de hablar de esto urgente y oportunamente. Cuando en ese momento la expectativa de vida de las mujeres en Colombia es 84 años y la de los hombres 78. Cuando empezó el milenio, la expectativa de vida de las mujeres era 8 años menos y la de los hombres 10 años menos. Es decir, en solamente aproximadamente un cuarto de siglo, miren todos los años que ha subido la expectativa de vida. ¿Y qué pasa? Que a partir de los 60 años empezamos casi todo el mundo tiene algo que, por lo cual se debe hacer un Mm. tratamiento, tomarse una pastilla, incluso desde antes, pero digamos que a partir de los 60 años, por ejemplo, la tercera parte de la población tiene hipertensión arterial, el 12% de la población tiene problemas de huesos o de visión, el 14% tiene diabetes, y a partir de los 75, esos problemas, solamente por poner esas 4 enfermedades,
se vuelven incapacitantes, es decir, la persona pierde autonomía. Y fíjense que 75 está por debajo de la expectativa de vida tanto de los hombres como de las mujeres. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Que muy probablemente vamos a tener unos años de nuestra vida, más las mujeres que somos más longevas que los hombres, en una situación de pérdida de autonomía o de cierto nivel de incapacidad o de total nivel de incapacidad. Entonces, oiga, tenemos que hablar de esto, porque no hay una sola persona en el mundo a la que uno le pregunte, ay, ¿a usted le gustaría vivir postrado en una cama, dependiente, que no pudiera salir de su casa si no es con acompañante? ¿Le gustaría que le tuvieran que poner pañal? ¿Le gustaría que lo tuvieran que bañar? ¿Le gustaría que le tuvieran que dar la comida? ¿Le gustaría que alguien más decidiera usted cómo se viste, cómo le cortamos el pelo, cómo? Nadie te va a decir que sí. No existe la persona que diga, ay, sí, qué rico vivir dependiente de otros, qué rico vivir postrado en una cama, qué rico vivir solamente respirando y sin poder hablar, tomar decisiones ni nada. Nadie te va a decir que sí. Pero resulta que la posibilidad de que tengamos algún grado de incapacidad extrema, como eso que acaba de decir, o menor, es alta. Entonces, la única manera de lograr que esa incapacidad no nos llegue o que nos llegue ya muy tarde, o que si llega, pues se mantengan en las condiciones de dignidad, según nuestro concepto Ujú. de dignidad, es hablando a tiempo. ¿Y cuándo es a tiempo? A tiempo es desde los 20 años, a tiempo es desde los 30 años, a tiempo es quitándonos de la cabeza esa cosa de que uno dice algo de muerte y, ay, no, 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 ay, mijita, no, No no, no, hablemos de llame eso. eso, no llame eso. No, es una manera muy irresponsable de concebir algo que es inevitable y es irresponsable con nosotros mismos, con nuestra dignidad y es irresponsable con los demás, porque cuando les dejamos esas decisiones a los demás sufren, sufren mucho. Y cuando las familias como las nuestras, en promedio en Colombia, que son familias con bajo poder adquisitivo, tienen que lidiar no solamente con la decisión de decir, démosle azúcar o no lo démosle azúcar a mi mamá, que le gustaba y ya no puede decir si se la come o no, sino con la decisión de tenemos plata para pagar cuidadores, tenemos plata para pagar una persona que le haga terapia, tenemos, cuando la persona no tiene además los recursos, la cosa se vuelve aún peor y ahí vemos muchas personas mayores con llagas postradas en la cama o maltratadas, cuidadores absolutamente exhaustos, que se mueren incluso primero que la persona a la que están cuidando. Entonces es una conversación necesaria, urgente, por nosotros como individuos, por respeto a nuestras familias y por la sociedad, para que no nos volvamos una carga, sino que de verdad la longevidad sea una oportunidad que está por descubrir en este país. Sin duda. Y ahí tú tocas dos temas que desarrollas en el libro con mucha amplitud. Uno de ellos es la voluntad anticipada, como que quiero que nos cuentes un poquito qué significa eso y cómo abordarlo. Y el otro es la culpa, que además yo creo que las mujeres desde pequeñas estamos enfrentadas a muchas culpas y sobre todo cuando llegamos a una edad en la que em, tenemos hijos y entonces tenemos digamos, el tema del cuidado de los hijos, la responsabilidad del cuidado de los hijos, pero ya están un poquito más grandes y entonces los papás están envejeciendo y esa responsabilidad también recae sobre uno, como esa generación sándwich en la que hay que tomar ese tipo de decisiones de cuidado, em, sobre todo pues con personas mayores y tratar de balancear además las responsabilidades profesionales que tú en el libro no lo mencionas explícitamente, pero sí hablas de que, pues, que cada vez que podías salías de Bogotá corriendo a ver a tu mamá, a estar pendiente. ¿Qué recomendaciones específicas tienes para el manejo de esos dos temas, de la voluntad anticipada y de la culpa que implica esas decisiones y esas responsabilidades que vienen con la enfermedad? Mm. Sobre la voluntad anticipada, pues eso fue algo que yo no sabía que existía cuando mi mamá estaba bien y ella decía cosas como, ay no, qué horrible uno envejecer así, yo nunca quiero estar postrada en una cama o mire fulanito de tal, pobrecita, que Dios se acuerde de ella, ya no, es que nadie debería sufrir así. Pues en esa época mi mamá no decía, ay, yo voy a evitar que ni siquiera imaginaba que algo así podía pasarle. Entonces, y tampoco si se hubiera imaginado, no podía, no sabía que existía pues esto de derecho a morir dignamente y Ujú. que podía generar pues un documento, firmarlo y demás. Y yo pues tampoco menos, yo era una niña. Pero cuando
mi mamá se enferma y pues ya no puede tomar ninguna decisión y empieza sobre todo ese deterioro que ya yo lo veía indigno para sus estándares de vida. Esto es algo que a mí me gusta resaltar porque no era para mis estándares también lo era, pero yo tenía claro sobre todo que era indigno Para para los los de ella. estándares de vida de ella, que fue una mujer que desde los 14 años salió a trabajar, que odiaba que le dijeran qué tenía que hacer, que fue totalmente, digamos, libre en tener además la capacidad, la fuerza que ella tuvo para venir de una familia muy pobre y dar un brinco. No era que nos volvió ricos, pero pues obviamente nos dio una calidad de vida muy distinta a la que tuvieron ella, la que tuvo ella y sus hermanos. Entonces era una mujer tan berraca, tan tremenda, pues que obviamente estar en ese deterioro y sin poder decidir absolutamente nada, eso era indigno, absolutamente indigno según los estándares de vida de ella. Entonces, cuando eso empieza a suceder, yo empiezo a buscar qué se puede hacer. Y ahí encuentro a la Fundación Pro Derecho a Morir Dignamente y encuentro que pues ya no había nada que hacer en el sentido que si mi mamá no era, incluso mi mamá en esa época ya estaba declarada interdicta. Después eso lo tumbó la Corte Constitucional, pero pues en esa época todavía existía la interdicción en Colombia. Entonces, pues ella ya no podía firmar un Estaban documento, sus nada, o sea, no facultades. podía, sí. Entonces, pues nada, yo lo que le digo a la gente es de verdad, es que firmar ese documento no quiere decir que eso le va a pasar mañana, ¿sí? Sencillamente es quitarle una carga a la familia y tratar de conservar su autonomía sobre usted mismo hasta el último día. Y usted puede decir lo que usted quiera, usted puede decir, si mi concepción de vida digna y de muerte digna es que esto, que la vida solamente la da Dios y solamente la quita Dios, entonces, en ese formulario, que puede ser el de la Fundación Pro Derecho a Morir Dignamente, usted puede hacer una escritura pública en una notaría o puede con un abogado, como quiera hacerlo, pero es que la fundación, pues yo considero que tiene como un paso a paso que ayuda. Pero ahí, perdona, te interrumpo, ahí el punto es que quede claramente por escrito y que se formalice en una notaría. Digamos Sí, que porque, tienen que quedar sí, esos 2 requisitos. sí, porque aunque la Corte no dice tiene que estar formalizado en una notaría, y ha habido muchos fallos, pues digamos como que sientan jurisprudencia y otros individuales que no sientan jurisprudencia. La Corte no dice tiene que estar formalizada en notaría, pero estamos en el país donde tenemos personas que se oponen en el sector salud y entonces que no prestan el servicio. Entonces es mejor pues curarse en salud, así como se dice, y por eso la Fundación Pro Derecho a Morir Dignamente también lo promueve. O sea, que la persona autentique, que vaya con sus dos testigos, que los dos testigos también autentiquen y que uno le dé ese documento pues a las personas que lo rodean a uno, a las personas que lo atienden a uno en sus cosas de salud y que lo deje en la notaría, en la Fundación Pro Derecho a Morir Dignamente como consignado. Entonces, eso le podría decir, es decir, usted puede tener 20 años y ya tener ese documento y puede ser que se vaya a morir a los 80 y usted lo puede cambiar a los 50, puede cambiarlo muchas veces también según como usted vaya concibiendo la vida. Ahora, si su concepción de vida es que usted no quiere vivir ni un solo día de su vida dependiente de nadie, que le tengan que limpiar la cola, que le tengan que lavar los dientes, que lo tengan que bañar, pues usted dice que, y puede decirlo con ese nivel de detalle, a partir de tal momento en que yo ya haya perdido esta facultad, en que a mí ya me toca, ahí quiero eutanasia o ahí quiero suicidio médicamente asistido. Pero es un rango muy amplio, o sea, Mm. derecho a morir dignamente no es, o morir dignamente no es eutanasia, punto, suicidio médicamente Es un asistido, punto, concepto no. muy subjetivo. Y lo importante es que cada persona lo exprese, lo escriba, lo formalice para que después eso se cumpla, el que sea. Y no dejarle la carga de esa decisión Uy, a la sí, porque eso es familia, muy que es duro, muy difícil. muy duro. Y ahí viene el tema de la culpa. ¿Cómo manejaron ustedes eso? Pues nada, cada quien vive esto de manera muy individual, Ángela. Esto no, uno no puede decir que porque se crió en la misma familia, que comió la misma comida, que tuvo los mismos papás, que fue a los mismos paseos, que creció en la misma casa, pensamos igual, no. Los hermanos Eso son sí, sí diferentísimos, sí. pueden ser tan diferentes como alguien que dos Sí. culturas distintas, en fin. Entonces, pues, aunque todos estábamos de acuerdo en que mi mamá no hubiera querido vivir así, Ujú. y ahí vienen los problemas, ¿no? Porque mucha gente dice, no, ustedes ya saben, no me dejen vivir así. Sí, mijita, pero, Mm. por ejemplo, alguien de nosotros, Así es como. sí, y alguno de nosotros decía, no, pero yo estoy de acuerdo, yo no hubiera querido vivir así, pero es que yo no me siento quién
para decir hasta qué día y hasta qué hora mi mamá vive. O sea, yo no soy capaz de Establecerla poner así. una fecha. Eso, por ejemplo, Claro. fue uno de los puntos, estando todos de acuerdo en que sabíamos que ella no quería vivir así y Ya. que ella hubiera querido que le ayudáramos a morir. Entonces, por eso es que es importante pues firmar el documento y demás. No obstante, Ángela, porque me preguntas por la culpa, pues a mí sí me da muy duro, Claro. porque yo como hija mayor considero que, o sea, mi dolor no fue ni peor, ni mejor, ni nada distinto al de mis hermanos. Cada quien lo vive y lo vive de una manera muy dura y yo respeto como todos hicimos lo que hicimos. Pero lo único que yo puedo decir con cierta certeza es que por el hecho de ser la mayor, de haber compartido con mi mamá más tiempo de adultez, Mm. em, pudimos nosotras, sin que fuéramos las mejores amigas, pero sí éramos unas berracas socias de trabajo, de pues como de la vida, ¿no? De esa vida de salir adelante. Nosotros pudimos compartir pues momentos que obviamente uno no comparte con sus hijos cuando están más chiquitos, ¿sí? Entonces yo tengo la absoluta certeza de que ella sí hubiera querido que la ayudáramos a morir, aunque no hubiera dejado su consentimiento notarizado. Y a mí me da muy duro que yo no pude hacer eso, porque yo siento que le fallé. Ahora, entiendo perfectamente que yo no podía imponerme a mis hermanos y decir, pues tal día y tal hora y ya y se resuelve y punto. No, eso obviamente no lo iba a hacer. Pero al mismo tiempo yo tengo ese sentimiento, como que, porque los últimos años de mi mamá fueron unos años muy tristes, muy tristes. El estado físico al que mi mamá llegó, em, su dependencia, su mirada de sufrimiento, de dolor. Yo veo las fotos y digo, santo Dios, mi mamá jamás, jamás, jamás debió haber llegado a este punto. Entonces, yo digo, wow, pues yo le fallé, y Tú eso es dices duro. en el libro Mm. que fue como verla morir a pedacitos, que tiene que ser una experiencia, pues, Es, devastadora. es tener la muerte presente todos los días, porque uno nunca sabe cuál es la última vez que está viendo algo de esa persona. Entonces uno nunca sabe si es la última vez que oí su voz, uno nunca sabe si es la última vez que me dijo mi nombre, uno nunca sabe si es la última vez que en su mirada yo detecté que ella sabía quién era yo, uno nunca sabe si es la última caricia, uno nunca sabe si es la última vez que comió usando los cubiertos, uno nunca sabe si es la última vez que pudo como entender un chiste, ¿no? Porque obviamente en medio de cómo el cerebro se va dañando, ya había cosas que no entendía. Entonces, todos los días estás experimentando que una parte de la persona muere. Y eso es lo que uno es, digamos, el poder sonreír en reacción a algo, el poder tomar una decisión. Eso es lo que uno es alma, uno es decisiones, eso es vivir, ¿sí? No, vivir no es simplemente que tú respiras y haces como las cosas fisiológicas del cuerpo de un ser humano, sino que uno hace algo con esa vida, ¿sí? Y entonces ver que esa persona ya no puede hacer algo con su capacidad de existir es ver que la persona se va muriendo y experimentar la muerte todos los días por 13 años, pues es, es algo no sé, que es muy difícil de procesar. Doloroso, sí. Mm, sí. En alguna parte del libro, creo que ya hacia el final, tú mencionas también que la vida les alcanzó para ser mamá e hija, luego para que tú cumplieras como ese rol de mamá sobre tu mamá con los temas de cuidado y que esperas que en otra vida puedan ser amigas, como encontrarse en otra, en otros roles, digamos, ¿no? Sí, Como sí, sí. eso me pareció muy bonito. Sí, es que la relación mamá-hija, eso es otro tema, ¿no? Eso es otro tema. Y pues yo veo mamás e hijas que tienen unas relaciones divinas, de mucha camaradería, de mucha confianza. Y mi mamá y yo tuvimos una relación muy fuerte, pero no era la relación de amistad, era la relación de hay que salir adelante, De apoyo de incondicional, apoyo, sí, además. de la una a la otra, así brutal, brutal, brutal. Ella fue para mí, o sea, es que yo digo, mira,
Yo me vine a Bogotá a los 15 años. Mi mamá no quería que yo me viniera. Ella se había separado de mi papá por violencia intrafamiliar cuando yo tenía 14. Entonces, en ese año, entre los 14 y los 15, porque yo me gradué del colegio muy chiquita, pues yo me volví como el papá, ¿sí? Me era la El persona apoyo. regañona que estaba ahí, que si ya habían hecho las tareas, que si ya había comido, que entonces, o sea, mientras mi mamá, pues, trabajaba como una mula para sacarnos adelante. Y cuando yo me quería venir a Bogotá, yo no quería estudiar periodismo en el Valle, mi mamá pues quería que yo me quedara y yo a escondidas hice todo, y los formularios de la Javeriana del externado, hice todo eso a escondidas de mi mamá y cuando ya me llegó la citación para la primera entrevista, yo tenía que viajar a Bogotá, yo como le decía a mi mamá, le tenía miedo de decirle, yo tengo que viajar a Bogotá, esto y esto. Y pues me tocó sacar el coraje para decirle y cuando le dije eso, mi mamá me quitó o sea, no me habló y al otro día, con los ojos muy hinchados, se nota que había llorado toda la noche, me dijo, bueno, si usted quiere volar, vuele. Y me dejó volar. Increíble ese amor. Y tenía yo 15 años, que yo digo, yo no sé si tú tienes hijos, pero o sea, uno dejar a su hija, que además era su apoyo, volar, como ella me dejó volar a mí, pues es que no tengo cómo agradecerle eso y muchas otras cosas. Y cuando llegó el momento, yo también me volví esa persona que le daba a ella alas, ¿no? Que un día ella dice que yo quiero viajar, no sé qué, váyase para Cuba, tome, me baje. Fue para Cuba ella sola en una excursión y así, entonces eso fue muy lindo y, pero claro, ya también, pues, por ejemplo, mi mamá nunca nos pudo lactar a nosotros, por alguna Ujú. razón nunca nos pudo lactar. Y ella hacía yo tengo, como soy la mayor, pues me acuerdo sobre todo los dos chiquitos, tomaba, hacía vainas, lo que le dijeran para ver si le salía leche. Masajes, Todo, ungüentos, lo de que tú todo. te imagines. Y no le salía. Cuando yo fui a tener mi hijo, yo me obsesioné. Además, yo Ujú. cubría salud, trabajaba en Caracol, entonces yo tenía acceso como a todas las fuentes, me metía a la liga de la leche, o sea, yo me volví obsesiva. Y yo dije, yo a mi hijo sí lo voy a poder lactar. Y yo tuve mi hijo en la clínica Reina Sofía, que es amiga de la lactancia materna, Ujú. entonces no daban teteros. Y si el bebé no chupaba la teta, solamente daban cucharita para darle a un bebé. Entonces mi mamá me Cero fue a, presión. sí, mi mamá me fue a se vino de Palmira a acompañarme pues porque yo parí mi hijo. Y en esa primera noche mi hijo pasó pues muy mala noche porque no podía chupar del pezón, entonces las enfermeras me extraían la leche y le daban con cucharita y el bebé lloraba y lloraba y lloraba y yo estaba de acuerdo en que teníamos que hacer ese proceso y mi mamá se enloqueció. Mi mamá trató mal a las enfermeras y que esto era inhumano. Además, mi mamá había sido enfermera y había cuidado bebés pues antes de casarse. Entonces, yo eché a mi mamá. Le dije que se volviera para Palmira, que ella me estaba estorbando, que me dejara mi proceso, que ella si ella no había podido lactar, no quiere decir que yo no iba a poder lactar. Y que me dejara tranquila, hijo de madre, y que teníamos esa relación de esas cosas que fueron dejando incluso heridas, porque para mi mamá fue muy duro que yo le dijera, váyase, Claro. y para mí fue muy duro que ella no me respetara. Yo sentía que ella de alguna manera decía como, pues si yo no lacté, entienda que usted tampoco, porque yo soy su mamá y usted es su hija, eso se hereda, ¿sí? Entonces, no era una relación de amistad, era una relación donde pasaban estas cosas. Pero pues mi mamá era una mujer tan maravillosa, la gente que fue amiga de ella, sin ser ella muy amiguera, la amaba. Cuando mi mamá se murió, la gente que fue al entierro y me decía cosas de lo que mi mamá hizo por ellas y de lo que significaba para ellas que mi mamá las hubiera escuchado y les hubiera... Yo decía, ay, yo quiero tener esta amiga y me la perdí. Entonces yo quiero que haya otra vida para que seamos amigas. Qué belleza. Pero uno lee el libro y claro, salen todos esos matices con las que además yo creo que todas las historias de mamá e hija se relacionan, por más que se vean desde afuera distintas. Y lo que uno ve es una historia de amor, de como de una ternura infinita de lado y lado. em, y es algo muy, muy conmovedor justamente porque es muy humano y, y se refleja uno también en esas frustraciones. Mi mamá tiene 89 años y mi hija tiene 22 en este momento. Y yo también fui mamá soltera y entonces como que por eso me resonó tanto esa historia. ¿Cómo, cómo ha marcado esa,
esa historia con tu mamá y este proceso de su enfermedad y de su muerte, tu relación con tu hijo y cómo quieres tú que sea tu final y tu despedida de tu hijo. No, pues imagínate, él nació, como decía en el lanzamiento del libro, mi mamá no me enseñó a mí el amor en forma de ternura, de cariños, de besos, pero me lo enseñó en forma de trabajo para que usted pueda volar todo lo que quiera y no le falte nada. Y yo hice lo mismo con ella. Y mi hijo nace el tierno, el besuqueador, el Después que apapachador, lo dices también. el chocholeador, como decía mi mamá. Entonces es duro porque yo soy una persona que, así como mi mamá hizo pues esfuerzos sobrehumanos para sacarnos adelante, que su cosa de mi mamá tenía, aprendía a hacer floreros, vendía flores, aprendía a hacer cerámica, vendía cerámicas. Ella siempre era Era como una mujer junto muy unas, emprendedora, ¿no? era tremendo, paralelamente al Impresionante. trabajo que tenía, ¿no? Entonces, yo pues heredé todo eso y yo soy así. Es que yo digo, así como mi mamá hizo flores, hizo cerámicas, hizo kumis, hizo empanadas, yo he hecho libro uno, libro dos, libro tres, o No, sea, esos pues son mi kumis, mi clarísimo. empanada, sí. Y además canta. Ya. Entonces yo heredé eso, pero para uno ser así, Ángela, o por lo menos lo que yo conozco, no solo de mí, sino de lo que yo veo de la gente que es así, pues uno es generalmente una persona que sacrifica mucho eh, otros aspectos de la vida más, ¿qué te digo yo? Para el placer y para el goce. Yo soy una trabajólica, como lo era Ujú. mi mamá, y soy muy dura, ¿no? O sea, y conmigo misma y con los demás. Trabajar conmigo es difícil porque yo exijo mucho y, y es difícil, ¿sí? Y con mi hijo soy igual, siempre le he exigido mucho. Y me tardé mucho en entender que mi hijo había venido formateado de otra manera. Y ahí, mientras yo trataba de entender, pues también pasaron cosas que de alguna manera pues han dejado heridas en él, heridas en mí, culpas en mí, que digamos que todo este proceso en que ya uno estaba perimenopáusico, la mamá ya se murió, uno empieza a decir, Dios santo, ¿qué estoy haciendo yo con este hijo que ya tiene 25 años para que no repitamos esa historia en que no podemos ser amigos, ¿sí? Em, Él me enseña mucho, digamos, el capital de esto es que él no es como yo. El capital de esto es que él sí es tierno, él sí es amoroso en el sentido de demostrar pues el afecto así que se vea, No, ¿sí? físicamente. Entonces, y el capital de esto es que él también sabe esto, que yo nunca lo hablé con mi mamá, pero él por lo menos sabe que es que a mí me cuesta mucho trabajo ser distinta, entonces también es muy generoso en entender que yo, si no doy más es porque de verdad que yo no lo aprendí, ¿no? A veces trato y a veces no quiero y a veces sí quiero, pero ay, yo espero que más pronto que tarde podamos eh, eso, ser lo que yo no pude ser con mi mamá. Ahora, no es que yo tenga una mala relación con mi hijo, para nada, pero creo que me que tengo que trabajar en no perderme de lo que pueda ser la ternura y el afecto en esa relación. Y me cuesta trabajo, pero tengo todo el propósito de hacerlo. Pero fíjate que yo como lectora sí insisto en que lo que yo recibí por lo menos fue distinto. Claro que se nota que eres una mujer rigurosa y hablas incluso pues de que te cuesta ser afectuosa físicamente, em, pero sí hay mucha ternura en esos diálogos, en el solo hecho de hacer ese recuento y de hacer ese homenaje a tu mamá y en las despedidas de cada diálogo que yo las entendía como, ya vengo mami, era como voy a llorar un poquito y Tal ya cual, vuelvo, porque tal cual. no Sí, puedo seguir con esta conversación. exacto. Entonces, pues eso sí está ahí. Eso sí Bueno, está pues ahí. no, y yo sé que, pues, yo sé que hay mucha gente que entiende mi lenguaje del amor y que lo aprecia. Y entonces, pues, no es que yo no tenga capacidad de amar, claro que la tengo. Y amo en muchos aspectos, o sea, amo mi país, amo la humanidad, amo mi hijo, digamos, la naturaleza, los animales, sí. Pero yo creo que la ternura es un mecanismo muy, muy útil para incluso mi propósito, que es generar impacto con los mensajes, comunicarme mejor. Yo doy talleres de comunicación asertiva, ¿sí?
Entonces tengo muy claro lo que las emociones hacen para impactar mejor con los mensajes. Pero por alguna razón, eso, pues, por alguna razón no, la razón es clara, eso no fue lo que yo aprendí. Entonces, y eso es difícil, incluso cuando uno es consciente de desaprenderlo y reaprender, es todo un reto, pero aquí vamos. Aquí vamos y sí se ve. Bueno, gracias. Y sí se ve. Em, bueno, Claudia, ya para ir cerrando, ¿qué te queda a ti después de estos años tan largos de enfermedad y de duelo? ¿Y qué recomendación podrías hacerle a otras familias, a otras hijas que están pasando por la misma situación? Bueno, antes de eso, hablemos a tiempo de envejecimiento, enfermedad y muerte. Dejemos de hablar de envejecimiento como una cosa horrible, dejemos de hablar de envejecimiento como anti-envejecimiento. El botox, la tintura, la no sé qué, pues sí, está bien quererse uno ver bien, yo no es que no me importe, pero creo que la conversación tiene que ser mucho más amplia y entender el envejecimiento como un éxito de la humanidad, que es como lo dice el doctor José Sí, Manuel Santa me Cruz. pareció lindo. Muy lindo, porque es que antes Llegar nos, hasta acá. llegar hasta acá es un éxito y gracias a la ciencia, que es un resultado de la capacidad del cerebro humano para crear soluciones, inventar cosas, ¿sí? Entonces, el envejecimiento es un éxito, de verdad que es un éxito y no es, y limitarlo a lo estético, pues es desperdiciar una oportunidad y además es convertirlo en una tragedia que no necesariamente tiene que ser, por un lado. Pero para la pregunta que me haces, que es otras personas que estén pasando por esto con sus familias, acompáñense, infórmense. No puedo decirles yo una cosa esperanzadora porque lo busqué por todos los medios y pues realmente sí, uno tiene que los libros del doctor Charles Berenson, que revirtió cambiando la alimentación y no sé qué, pero pues hay muchos cuestionamientos en eso, son casos excepcionales, en fin. Pero la verdad es que es una enfermedad que no tiene reversa, que no necesariamente todos los pacientes responden igual a los tratamientos, no se desarrolla de la misma manera en todo el mundo, entonces es difícil también dar unos parámetros y por eso hay que acompañarse. Uno, pues de un cuerpo médico con el que uno se sienta cómodo, al que uno pueda acudir, que le pueda hacer las indicaciones que son para uno ir recalculando cada vez, porque aquí cuando uno ya está listo para A, el paciente ya está en B. Entonces toca otra vez volver a tomar decisiones y a cambiar cosas. Dos, háganse un grupo de gente que ya haya pasado por eso, vayan a la Fundación Pacientes Alzheimer, vayan a los talleres. El solo hecho de tener la información, así uno no sea una información esperanzadora, ya le da a uno una perspectiva distinta de cuál es el rol de uno como cuidador. Y creo que lo que sale ahí, que se vuelve algo muy bonito y muy poderoso, es la oportunidad de demostrar ese amor infinito. Y qué lindo poder demostrar ese amor infinito. Así la persona ya no esté ahí para responderle a uno, pero uno poder seguirla amando y demostrándole el amor en esas condiciones es una oportunidad para uno como ser humano de eso, de amar. Y Y qué lindo. devolver. Y de devolver, Sí. retribuir, sí. Eso es lo segundo. Entonces, acompáñense también de personas que estén pasando por lo mismo, de gente que ya haya pasado por eso, que los pueda ayudar. Tercero, no cuiden solos. Tiene que haber un equipo. Tiene que haber un equipo. Una persona sola o dos no pueden hacerse cargo del cuidado de alguien que está enfermo. Y no solamente hablo de demencia, sino en general. Porque cuidar es muy demandante y implica mucho sacrificio de vida. Generalmente somos las mujeres las que cuidamos, que dejan su trabajo, que quedan en peores condiciones en general, pues económicas, de poder desarrollar una carrera se trunca. Entonces, eso no es justo y eso hace que el trabajo del cuidado sea no grato, sino ingrato y que entonces se pueda caer en un círculo como de maltratar a la persona que uno está cuidando, de que sea más terrible, ¿verdad? Entonces, hay que tener un equipo. Y si no hay recursos económicos para pagar ese equipo, entonces hay que tener una conversación en familia para que de verdad la Se carga no caiga distribuyan sobre las una sola cargas. persona. Y por último, Ángela, pues como ahora tenemos menos hijos o cero hijos, pues para quienes estamos en nuestro proceso, que no sabemos si vamos a tener una enfermedad y a depender de alguien, pues pensar bien
cómo es que nos podemos proveer esos cuidados cuando los necesitemos, que no van a ser nuestros hijos, no van a ser nuestros sobrinos, no van a ser nuestros familiares porque no vamos a tener. Entonces, como sociedad tenemos Esa que red. hacer unas redes de cuidado muy poderosas que desafortunadamente no las estamos haciendo. Y cómo nos cuidamos desde ya para llegar de la mejor manera posible, aunque eso no es ninguna garantía, Garantía, sí, no. pero es como lo que uno puede Pues hacer ahorita. hay que cuidar la alimentación, sin duda. Exacto. Hay que cuidar la alimentación y hay que entender qué es cuidar la alimentación. Porque no es sencillamente que, no, es que mira, yo desayuno fruta todas las mañanas y café y yo no le pongo azúcar al café y yo no como de noche. No, no, no. Por favor, tomémonos esto en serio. Porque además cada cuerpo tiene unas características y lo que le sirve a un cuerpo, lo que es buena alimentación para un cuerpo no necesariamente es buena alimentación para el otro, ¿ni? ¿Sí? Entonces, vamos a una persona que sepa de nutrición. Aprovechemos esta cobertura en salud que a pesar del desastre que estamos viviendo todavía tenemos como por lo menos uno puede llamar y así las citas se la den para quién sabe cuándo, pues ir ahí y preguntar. No es que dependo de lo que vea un influenciador en Instagram ni nada de eso. Entonces, alimentación, pero en serio, la alimentación que nos comemos. El ejercicio, súper importante como una manera de eliminar toxinas, de limpiar el cerebro. El El sueño es sueño, por favor, hay importantísimo. que dormir, hay que dormir, hay que dormir. El sueño limpia, barre esas toxinas, esas proteínas, la proteína tau y la otra que se me olvida el nombre, que se van acumulando en el cerebro. Si uno duerme mejor, no quiere decir que no se va a acumular, o en fin, pero sí es una manera de limpiar. Pues eso básicamente. Bueno, Y y las conexiones sí, sociales, las conexiones la sociales. red. La soledad es un detonante de depresión y la depresión es un veneno para el cerebro. Entonces, pues sí, puede ser, no, esto no quiere decir que uno tenga que tener 1 millón de amigos, pero sí que uno tiene que tener unas redes de socialización en las que uno se sienta feliz, en los que uno sea la mejor versión de uno mismo, que uno pueda Conectarse conectar con la y gente. sentir que es Mm, parte de algo, ¿no? exacto. Entonces sí, y eso no es tan fácil porque uno se pasa toda la vida trabajando, hace uno que otro amigo en el trabajo, pero luego cada quien se va para otra ciudad o whatever y se queda uno sin con quién charlar en los años en que ya pues queda un vacío y si ese vacío no se atiende, muy rápidamente la persona se despersona, se deshumaniza, se consume. Entonces eso hay que planearlo desde la juventud. Gracias, Claudia. Y por último, quisiera traer una frase que tú mencionas también al final del libro, que me pareció bellísima, y es que cuidar también es dejar ir. Me parece una lección muy bonita que tal vez como que resume todo el mensaje, ¿no? Ese proceso de dejar ir, que también es amor. Pues es que, fíjate, a mí me pregunta la gente, ay, pero usted tan especial que usted quería, pues cuando escribió desear la muerte de su mamá, que poder como priorizar eso y no el egoísmo de querer usted tenerla ahí, así ella ya no le pudiera hablar. Y resulta que para mí eso en realidad no fue ningún esfuerzo, porque yo tenía muy claro que, uno, ese no era el concepto de vida digna de mi mamá. Y dos, que eso ya no tenía reversa. Entonces yo decía, la mejor muestra de respeto, de honrar lo que mi mamá, el ser humano que mi mamá construyó de ella misma, ¿sí? A partir de su posibilidad de existir, es que ella no esté sometida a dejar de ser ella, ¿sí? Entonces, yo nunca pensé, no, tengámosla ahí porque es que de pronto mañana me dice mi nombre o tengámosla ahí porque es que por lo menos yo la puedo acariciar. No, yo nunca pensé eso ahorita. Yo no estoy diciendo que lo otro esté mal ni que lo mío esté bien, no, porque respeto el proceso de cada quien. Pero para mí, esa muestra de amor era querer dejarla ir, aunque no pude hacerlo en los tiempos en que me parecía que era lo digno. Esa era para mí una muestra de amor para ella. Porque sencillamente peinarla, bañarla, cambiarle pañales, tenerle cuidadoras,
era un cuidado pues a un cuerpo que ya no era ella, no un cuidado a ella como ser humano. El mejor cuidado era que su ser no se desdignificara con ese estado en el que estaba cayendo. Y por eso sí, lo digo en el libro, cuidar también es dejar ir. Claudia, muchísimas gracias. Qué bonita conversación. Gracias Muchas por gracias. acompañarnos en Palabras Pendientes. A ti, mil gracias, Ángela.